Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en Concierto para Disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Concierto para Disentir que una vez más nos acompañan en esta fría noche de martes 10 de noviembre aquí en la sabana de Bogotá y en la gran mayoría de la ciudad pues llueve. Son las 8:04 minutos. Vamos a tratar un tema muy especial como todos los martes en Concierto para Disentir. Pero antes, no olvide nuestras redes sociales, por supuesto conectarse con nosotros a través de la web por laud.udistrital.edu.co, a través de el Facebook Live por @laud90.4 estéreo. En Twitter nos encuentran como @laudestéreo y por supuesto para todas sus inquietudes, comentarios o participaciones en este programa pueden escribir al WhatsApp 305-365-0529, donde pues intentaremos establecer esta interacción tan importante desde nuestro programa. También nos puede seguir en Facebook a través de @concierto para disentir laud, @ciudadanosx, en Instagram como @concierto para disentir, en Twitter también nos encuentran como @c para disentir y en YouTube como Concierto para Disentir. Recuerde también que nosotros estamos subiendo semana a semana nuestros programas en nuestro canal de YouTube, así que no olvide suscribirse. En nuestro email también puede escribirnos a concierto para disentir laud@gmail.com, incluso proponer algunos programas, temas que le gustaría que trabajáramos en nuestro programa. Pues hoy tenemos un escenario muy importante que siempre me lo debo. Me encanta este tema particularmente porque hace parte de una de mis reflexiones personales a través de mi vida, y vamos a hablar de literatura, pero sobre todo de lo que implica esta pandemia literaria también en voces de mujeres escritoras. Para eso tenemos dos invitadas muy especiales que nos van a acompañar en la noche de hoy. Cada vez más y con mayor fuerza, las potentes voces de la literatura escrita por mujeres han expuesto las fracturas de América Latina, haciendo un llamado a construir colectivamente un nuevo sentido de lo normal, para empezar a erradicar la precariedad de las diversas realidades en las que estamos sumergidos. Saludamos esta noche a nuestra queridísima Tatiana Igarrero, que nos acompaña en la presentación. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches, profesora Sandra, y buenas noches a toda nuestra audiencia que nos acompaña hoy. Según el artículo Escritoras latinoamericanas en el siglo XXI, cuestiones líquidas, los primeros 20 años del presente siglo son sustanciales para comprender los alcances de las manifestaciones literarias, en particular las hechas por mujeres en Latinoamérica. Y se expone también que en comparación con el siglo anterior, en el siglo XXI, cada vez más escritoras latinoamericanas se posicionan en los circuitos literarios con una mayor participación en el mercado editorial y en las ferias también literarias, con obras que van más allá de la visión reduccionista de lo masculino y lo femenino. Asimismo, las escritoras tienen más presencia en los medios de comunicación masivos, gracias a la internet, también en las redes sociales. No obstante, aún queda mucho trabajo por hacer. La característica principal de las escritoras emergentes es que levantan la voz para compartir sus experiencias y narrar sobre temas que anteriormente resultaban tabúes, que desafían que en particular su escritura en su acto literario desafían continentes referenciales. No solo cuestionan prácticas enraizadas en el siglo pasado, sino que se construye con variaciones constantes,
como producto de una era de intercambios y movilidades intensas, las pertenencias nacionales y sus formas de que discuten o se omiten. Desde estas condiciones de género, pues las mujeres escritoras siempre se han constituido también en transgresoras del sistema, pues dedicarse a la escritura tiene un carácter altamente infractor, también diríamos altamente político, ¿no? En un sistema de organización social sustentado en la subordinación de las mujeres y la supremacía masculina. Es así como la escritura ha implicado para las mujeres una ruptura en el continuum de opresión genérica. Incluso algunas escritoras han ido más allá, sumando al acto profundamente trastocador de escribir. Y pues desafiando los mandatos implícitos para su condición también de mujeres, ¿no? La articulación de estas propuestas reivindicativas no solo han contribuido al desmonte de los mecanismos de poder patriarcal, sino que también han abonado a la construcción de discursos feministas. Y dentro de estas escritoras emergentes hoy nos acompañan dos invitadas que sí que le hacen buen nombre, ¿no? A todo esto que tiene que ver con la pandemia literaria o mujeres poetisas, ¿no? Muy importantes quienes nos ampliarán, por supuesto, el panorama de este tema aún tan controversial en nuestro territorio latinoamericano y sobre todo controversial para esa lógica neoliberal que ya hablábamos un poco en la tarde de hoy, extra micrófonos con nuestra primera invitada, Franci Liliana Díaz Rosso, colombiana. Ella estudió lengua castellana y comunicación en la Universidad de Pamplona, en el norte de Santander. Se considera activista de la palabra, me parece linda esta situación, también muy poética desde ella, pero también una activista política en defensa de los derechos humanos, del ambiente. Es subdirectora de la Corporación Cultural Quishahuayra y además integrante de la comunidad muisca, cofundadora también del colectivo literario Poetisa y del proyecto Dupla Pandemia Literaria de la Corporación Iesúa Hijos de Manjuy y del equipo editorial de la revista latinoamericana de literatura Mal de Ojo. También ha participado en encuentros nacionales e internacionales en que se destacan Manabí en Ecuador, Chañaral en Chile y por supuesto la participación en la Feria del Libro de La Habana en Cuba y en el Festival de Poesía de La Habana también en el año 2012. Ha sido premiada con mención honorífica por la Casa del Poeta Peruano, entre muchos otros premios, ¿no, Franci? Que donde nos pongamos a hablar de todos estos premios no nos alcanza el programa. Buenas noches, Franci. Gracias por acompañarnos en Concierto para Disentir. Hola, muy buenas noches, Sandra, Tatiana, todo el equipo de trabajo de este maravilloso programa. Gracias por esta oportunidad de conversar. Creo que los premios más importantes que la poesía me ha dado es la cercanía con los autores, la posibilidad de seguir conversando frente a los temas que nos atañen a la sociedad, por supuesto, y a las mujeres. Hacer de la poesía y de la palabra una trinchera y también reconocernos como activistas desde la poética, ¿no? Yo hablo de que yo soy militante de la palabra, ¿no? Creo que es muy, muy importante que en épocas tan aciagas la palabra tenga un protagonismo muy importante en medio de tanto ruido, sentir pensar, ¿no? Ese concepto tan maravilloso. Entonces me siento muy a gusto de compartir con ustedes y bueno, aquí estamos. También nos acompaña desde Colombia Jimena Alejandra Aguilera Patiño. Ella es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, destacada por el trabajo de su proyecto pedagógico sobre filosofía con niños. Ama el aprender y que ha formado en ella la inquietud hacia el conocimiento y la búsqueda de preguntas. Cuenta con formación complementaria en temas como paz y no violencia. Maestros que enseñan, maestros que aprenden, introducción a los derechos humanos, entre otros. Actualmente se desempeña como docente formadora con amplias aspiraciones a ser docente investigadora. Buenas noches,
A Sandra, a Tatiana, a Franci, quien me acompaña también aquí en este bello espacio. Muchas gracias por la invitación. También muchas gracias a quienes nos están siguiendo y acompañando esta transmisión. Este es un espacio para la viva reflexión. Me encanta preguntar, me encanta reflexionar y me encanta el tema que vamos a tocar hoy. Entonces, bienvenida siempre la palabra escrita y dicha por mujeres. Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Pues que así sea y arranquemos de una vez con estas preguntas que tenemos acá, tantas preguntas sobre este panorama literario, como bien lo mencionábamos en nuestra introducción, pues hay una necesidad de pensarnos la literatura también en voces de mujeres, pero sobre todo lo que ha dejado un poco este panorama de la pandemia, del COVID, de las crisis sobre todo, es una cantidad de ejemplos literarios que siempre nos han acompañado en las letras, ¿no? En todas estas crisis del mundo y sobre todo de nuestra región latinoamericana. La pregunta sería si en medio de tantas crisis en las que nos encontramos, pero sobre todo atendiendo a que hoy estamos en un momento de pandemia, de confinamiento, de cuarentenas tan extensas, donde todo se nos ha vuelto también hacia lo virtual, es posible que la literatura pueda considerarse como un elemento inmune de estos acontecimientos y de estas crisis, o también cae en estos aspectos vulnerables producto de la misma situación social. ¿Qué piensan ustedes, Franci? Bueno, mira, yo creo que en medio de la adversidad también hay que permitirse la posibilidad de ver las cosas desde otro lugar. Yo creo que nunca en el tiempo que llevo escribiendo y participando de espacios literarios había tenido tanta actividad literaria como en tiempos de pandemia. Y eso nos lleva también a reflexionar en el papel del arte en la sociedad, ¿no? Es decir, ¿cuántas personas en confinamiento han visto una película, han escuchado la música que por el tiempo que el trabajo por ahí les roban o no lo habían podido hacer? Han tomado los libros y han vuelto a ellos. Y para la poesía creo que ha sido una oportunidad súper importante. Insisto, nunca había participado tan activamente de tantos encuentros que la virtualidad nos permite, ¿no? Hoy día encontramos a diario recitales internacionales, nacionales, entrevistas, proyectos que han encontrado dentro de la imposibilidad que podría ser la pandemia una posibilidad. Y nos ha acercado continentalmente, nos ha permitido compartir con voces de distintos lugares que antes era impensable sin un tiquete de avión. Porque también, digamos, la sociedad de consumo nos impone que para desplazarnos tenemos que tener dinero y se vuelve también como un artículo un poco ostentoso, ¿no? Y el que no tiene dinero no viaja. La virtualidad, desde luego que nos implica un costo, pero muchísimo menor. Y nos permite estar, por ejemplo, con autores tan importantes como Margaret Randall, por ejemplo, que estuvimos unos meses atrás conversando con ella, leyendo con ella, poetas de pueblos ancestrales como Neg McCoy, mujeres que vienen escribiendo dentro del territorio, Camila Charri, Farid Delgado. Es decir, ha sido una comunidad virtual que nos ha acercado. Y yo creo que en épocas tan aciagas el arte siempre explota de una manera luminosa y hoy día, gracias a la virtualidad, esto ha sido mucho más evidente. Jimena, ¿está la literatura en crisis o no? Como dice Francia, ahora la virtualidad abre estos nuevos escenarios interactivos. Así es, así es. Bien, lo ha dicho ya mi compañera de colectivo poetisa Franci. Este es un espacio para reflexionar, para reconstruir, para reunirnos. Y fíjate que es un paradigma porque nos están diciendo que tenemos que tener un distanciamiento social, pero ¿qué implica en estas épocas de pandemia pensar en un distanciamiento social, ¿no? En el marco también de la función, del rol de la literatura. Entonces, yo siento que la literatura un poco es inmune, respondiendo a esa pregunta, de todos estos factores que confluyen en una pandemia.
nos ha permitido este encuentro, por ejemplo, que estamos sosteniendo en este momento, es un encuentro vívido, es un encuentro vivido también, que parte del acontecer del ser humano. La literatura es escrita por hombres, también escrita por mujeres, y creo que vale la pena señalar eso, cuando algo nos acontece, cuando la experiencia misma nos traspasa y cuando sobre eso escribimos en papel, yo creo que no hay muros, yo creo que no hay pandemias que valgan, es decir, la literatura siempre va a trascender, siempre va a ir más allá, siempre va a tener algo que decir. Imagínate más, cuánto más en este momento de pandemia en donde nos sentimos confinados y tenemos muchas cosas que decir. Entonces sí siento que la literatura en este momento no está en crisis. Creo que en este momento la literatura está teniendo un papel preponderante en todos los escenarios. Está viva en el colegio, pero también en los trabajos, pero también en los semilleros de investigación. En diferentes escenarios podemos ver que hay una literatura que hoy día está mucho más pronunciada y mucho más dicha. Entonces, es una felicidad además hacer parte de un colectivo que le apuesta a eso también. En momentos de pandemia, por ejemplo, como reunimos las voces de distintas poetas que no solamente están aquí en Colombia, están en otra parte del mundo. Y eso es un valor agregado que tiene esta pandemia y que es una excusa, como diría Albert Einstein en una frase muy bonita y a mí me llama mucho la atención. Dice algo así como en la angustia nace la creatividad, y creo que tenemos que ser más creativos, y esta pandemia nos hace ser más creativos para convocar a que las personas leamos más libros, porque hemos leído más libros, porque yo he tenido la oportunidad de estar en talleres vía virtual que antes no había tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en términos presenciales. Entonces se abre un montón de posibilidades y eso es lo que la literatura nos permite. Este año la poeta estadounidense Louise Glück, de 77 años, ha ganado el Premio Nobel de Literatura. Y a raíz de esto, nos gustaría discutir con ustedes sobre la representación de las mujeres dentro de los eventos que reconocen las voces desde las letras. ¿Qué opinión les merece las situaciones de representatividad y reconocimiento de la mujer participante dentro de estos escenarios? Franci. Mira, al principio decía Sandra algo que me parece fundamental, es que escribir es transgresor y si lo hacemos las mujeres es doblemente transgresor, ¿sí? Cuando las mujeres salen del analfabetismo, lo hacemos tardísimo en la historia, ¿no? Producto de este patriarcado, por supuesto, y mucho tiempo tardamos también en salir a decir o a comprender o a hacernos conscientes de ese patriarcado. Por mucho tiempo lo naturalizamos. Entonces, que una mujer gane un Nobel es un hecho importante, pero también es muy importante las mujeres que están empezando a escribir, dejando de lado, o no dejando de lado, sino haciéndole espacio a su vida de madres, de hermanas, de esposas, de hijas, sentándose a escribir su diario, sentándose a leer una página, un poema, un verso. Cuando las mujeres escribimos, estamos rompiendo una estructura impuesta que tiene siglos. Para nosotras, escribir, y hablo como madre de 2 hijos, como hija cuidadora de una madre de la tercera edad, para nosotras sentarnos a escribir realmente significa un ejercicio de estirar el tiempo. Mientras los compañeros, los esposos, los hijos tienen todo más al alcance porque están las mujeres ahí dejándoles todo. Entonces, para nosotros significa o renunciar, por ejemplo, a tener una vida en pareja, que es una posibilidad, para no tener esa carga que efectivamente una vida en pareja supone, o no renunciar, pero tener muchas más cargas. O tener la suerte de encontrar un compañero que esté en la misma frecuencia de uno, que le diga, ve, este es tu tiempo, siéntate a leer, siéntate a escribir, que por ejemplo es una maravillosa experiencia que comparte mi compañera Jimena, que tiene un esposo que también es de pensamiento de avanzada, que también escribe, hijo de escritores. Entonces, no todas tenemos esa posibilidad. Por supuesto que es súper importante este Nobel, pero es muy significativo el simple hecho de que las mujeres decidan
un día escribir y decidan leer, porque el hecho de leer y el hecho de escribir ya está empezando a romper esa estructura patriarcal en su pensamiento. Estamos transgrediendo y eso sí que lo queremos hacer y lo seguiremos haciendo. Entonces los premios son importantes, pero esos pequeños premios de regalarme esa posibilidad son todavía más importantes. Y eso no habría sido posible sin las compañeras que antes de nosotros abrieron el camino, ¿sí? Sin todo el movimiento feminista desde el siglo XX hasta la fecha. Ellas nos mostraron el camino. Probablemente sin ellas no estaríamos en la postura en la que estamos, ni en las conquistas en las que estamos, porque si bien es cierto, en el espacio literario hoy día tenemos mayores posibilidades, nadie nos las regaló. Las tuvimos que ganar. Y todavía hay un ambiente literario muy cargado de testosterona. Todavía hay invisibilización. Claro, no como antes, pero todavía existe. Entonces, nos mantenemos, seguimos y creo que ya no hay vuelta atrás. Creo que vamos en un camino que no va a tener retorno y eso posibilitará de alguna manera que construyamos un mundo distinto, un mundo más incluyente, porque a diferencia de lo que se cree en muchos espacios del discurso feminista, nuestra lucha no es contra los hombres, es contra la estructura patriarcal, contra el pensamiento patriarcal. Si fuera contra los hombres, por ejemplo, quizás no tendríamos hijos y respetamos la posición de las compañeras que deciden no tenerlos. Pero eso es importante aclarar. Es la estructura patriarcal dominante. Entonces, me alegra un montón y seguimos escribiendo y seguimos instando a las mujeres a escribir. Jimena, ¿qué opinas? Sí, completamente de acuerdo con lo que dice mi compañera Franci. Yo siento que esto es una lucha, digamos, un poco en términos de los papeles que hemos jugado a lo largo de la historia, ¿no? Hace poco escuchaba también en un programa radial, por ejemplo, cómo la mujer en la época de la industrialización, de la revolución industrial, fue sometida a muchas jornadas de trabajo. Pero además de eso, en comparación a los hombres eran sometidos a menos jornadas de trabajo y les pagaban más a los hombres que a las mujeres, pero a las mujeres además se les sometía a jornadas de trabajo porque eran mucho más delicadas con los materiales que iban a utilizar, incluso niños. Y hoy en día uno ve de alguna manera ha sido un cierto progreso y este Nobel de Literatura precisamente señala eso, ese progreso de las luchas justas que se han dado por la reivindicación de la palabra de la mujer, y es que todos nos traspasa una condición y es la condición humana. Sí, uno no puede decir que el hombre no llora, claro que los hombres también lloran, las mujeres también podemos trabajar, hacemos muy bien el trabajo de la casa, pero también podemos escribir, también podemos hacer preguntas, también podemos ganar, por ejemplo, un Nobel de Física, un Nobel de Economía. Entonces, muy, muy bien, yo celebro mucho que la academia haya otorgado este maravilloso reconocimiento, porque además es un reconocimiento que, yo haciendo aquí un poquito de memoria, hay unas mujeres que firmaban en otrora y de pronto alguna que otra lo seguirá haciendo bajo un seudónimo masculino. Y eso nos fija una mirada, eso a uno un poco le hace preguntarse por cuáles eran las dinámicas y cuál era el pensamiento que se tenía en ciertas épocas, hablando un poco del siglo XIX. Entonces, para mí es grato y para mí es un orgullo poder contar con un reconocimiento de esta escala, digo yo, poder contar, porque es que las mujeres somos millones, pero al mismo tiempo somos una. Y ella nos representa, creo que ella nos representa además muy bien, tiene una poesía muy bella que además pues invitamos por supuesto a las personas que nos están escuchando a leer este tipo de poesía, una poesía fresca, innovadora, que habla muchísimo de lo que somos las mujeres y de lo que nos preocupa, pero también nos habla muchísimo de eso que queremos decir, ¿no? En términos de lo político incluso. Entonces, bienvenidos siempre esos reconocimientos a esas luchas que se han venido dando. Me gusta mucho que hayan planteado sobre la mesa este tema, por un lado el reconocimiento, pero por el otro lado también de la necesidad de hablar de estas mujeres que están dando sus pinos, que son mujeres escritoras y que no siempre son reconocidas, porque también hay que decirlo, como Franci lo señalaba muy explícitamente, en nuestra región, pues de todas maneras, los campos siguen siendo muy patriarcales, ¿no? Sobre todo en estos espacios de las luchas,
y sobre todo en estos espacios también del reconocimiento del otro y sobre todo del otro cuando es mujer. Por eso vamos a pasar entonces a este plan un poco que ya nos convocaba esta idea, Franci, del sentir, pensar, y me gustaría que habláramos un poquito de ese proceso de creación personal, ¿no? ¿Qué las motiva a ustedes para escribir? ¿Qué las inspira? Teniendo en cuenta pues que muchas de estas propuestas transformadoras de las que hemos hablado, el mismo surgimiento de su colectivo al que pertenece, el colectivo Poetiza, pues se han plasmado también a través de obras de las escritoras. Ustedes mismas nos han mostrado sus caras, sus miradas, sus emociones a través de sus palabras, ¿no? Y cómo se representan también verdaderas alternativas de cambio social, como Franci lo ha señalado, como Jimena lo ha señalado en el tema también de las luchas feministas también, en los planos culturales y en los planos de género, ¿no? Ya que más que recrear esta realidad de las mujeres, pues en un mundo desigual, lo que se ha producido es que la literatura sea un medio también para cuestionar ese orden existente y que se planteen precisamente esas otras realidades y esas otras posibilidades desde aquí, desde lo personal. ¿Qué las inspira a escribir? ¿Qué tanto tiempo les lleva el ejercicio de escritura? ¿Cómo lograr que se generen procesos o espacios de escritura compartida, sobre todo cuando hablamos de estos colectivos, de tomarnos la palabra, de hacer las lecturas en voz alta, ¿no? ¿Qué se puede difundir también desde ese panorama en las diversas plataformas? Jimena. Bueno, es una pregunta que agradezco muchísimo. La respuesta es, la escritura para mí es un ejercicio de ida y vuelta. Es decir, yo te puedo decir que se me ocurre, por ejemplo, en este momento en Facatativá, que es donde vivo yo, está lloviendo. Y entonces pienso en una imagen de la gota de agua caer sobre ese suelo de Facatativá, puede ser sobre un pasto, sobre un cemento, y un poco esa sensación de ver esa gota caer sobre ese suelo, para mí ya evoca un montón de cosas y entonces me siento a escribir. Pero como te digo, es un ejercicio de ida y vuelta, es un ejercicio que si uno se lo toma en serio, todos los días es de estar escribiendo, de tener de pronto por ahí tu libretica de apuntes, porque de pronto estás tú lavando la loza, puede ser, o estás tú en tu trabajo. Yo soy docente, entonces estoy con los chicos y los chicos también inspiran un montón de cosas. Entonces siempre es importante en el ejercicio de la escritura, a manera de tip, tener siempre lápiz y papel. Esos son unos excelentes amigos. Entonces, eso me inspira mucho a escribir. Los niños me inspiran mucho, la naturaleza me inspira muchísimo, pero también un buen libro. Hace poco estaba leyendo un libro que compré que se llama Cartas de Eva Braun. A mí me gusta mucho el hito de la Segunda y Primera Guerra Mundial porque creo que son determinantes en la configuración de un montón de cosas, de varias disciplinas, etcétera. Y lo estaba leyendo y yo decía, uy, hay que hacerle un poema a Eva Braun, ¿por qué no hacerle un poema a esta mujer que le escribe a su gran amor? Y desde un búnker además. Entonces, eso, digamos que toda una configuración, es todo un escenario, uno se pone a ver y el ser humano es una amalgama de experiencias que enriquecen también la vida misma de uno. Uno no necesariamente puede pasar por un secuestro, pero por ejemplo sí escuchar la historia de vida de alguien que pasa por ahí y de repente pueda que esto se convierta en narrativa, pueda que esto se convierta en lírica, pero escenificar la historia, significar esa vivencia humana a partir de la literatura, a mí me parece maravilloso, porque eso nos permite confrontarnos, nos permite revalidar también el papel y el rol de cada uno de nosotros, ¿no? Todos pasamos por experiencias distintas, entonces uno encuentra distintos tipos de literatura. Dicen que para gustos los colores, entonces a unos les puede gustar más un autor que a otros. Bueno, eso también va muchísimo en lo que tenga que ver con lo que a ti te gusta. Entonces, eso me inspira a escribir, pero hay otra cosa que me llama también mucho la atención en el proceso de la escritura, y es que a mí siempre me ha gustado mucho leer sobre filosofía. Me parece que ese matrimonio de filosofía y literatura van muy bien, porque es la reflexión, como por un lado la filosofía de todo lo que nos cuestiona, son preguntas en ese escenario a veces caótico de la vida humana,
pero la literatura también pone un poco sobre relieve la parte de la ficción, de lo que digo, de cómo lo digo, de cómo conquisto a quien me está leyendo. Entonces, es un poco la respuesta a esa linda pregunta que me haces. Y bueno, el colectivo Poetiza, al cual tengo el honor de hacer parte con mi compañera Franci. También quiero saludar, no nos están acompañando en este momento, pero están presentes en este momento aquí de corazón, Joana Campos, está nuestra gestora Luisa Aguilar, también está Viviana, Vivi Pérez. Un abrazo también para ellas, mujeres que han luchado por reivindicar aquí en Facatativá la literatura escrita por mujeres, grandes escritoras. Y si de pronto ahorita tú nos concedes un espacio, si quisiera compartir, quisiéramos junto con Franci compartir un poco de poesía de nuestras compañeras, porque sí es importante, como tú decías, escenificar, reivindicar esas palabras que escribimos desde distintos escenarios. Pues me parece maravilloso, Jimena, por supuesto que vamos a tener en unos momentos aquí, en vivo y en directo, en Concierto para Disentir, para todos nuestros oyentes de Latinoamérica y el Caribe, las palabras de estas mujeres revolucionarias también desde la palabra. Franci, cuéntanos un poco ese ejercicio íntimo de escritura. Cuéntanos un poco cómo lo desarrollas, cuáles son esas inventivas, esas iniciativas que tienes en cuenta, cómo surgen estos temas también del sentir pensar que nos hablabas hace un momento. Bueno, mira, mi proceso un poco es, como lo diría Silvio Rodríguez, uno empieza a escribir empieza a escribir desde esos primeros versos, son siempre desde el enamoramiento, en la adolescencia y demás, pero después aparecieron cosas de este mundo y uno no puede abstraerse de la realidad. Es decir, y sobre todo a las mujeres que nos atraviesan tantas realidades juntas, la realidad económica, la realidad de habitar un país en conflicto, estemos o no estemos en zona de conflicto, hay una violencia que está ahí latente, la violencia de no poder acceder a la educación, la violencia de hacerlo tardíamente, la violencia de no acceder a un trabajo o de no tener una buena remuneración. Entonces todo esto se convierte en un insumo para la escritura, pero no solo por ese ejercicio meramente catártico, sino por esa necesidad de comunicar y a la vez de alguna manera de contagiar esa necesidad de transformar el entorno, ¿sí? La escritura pasa de ser un elemento decorativo, el libro que está en el estante y que qué lindas palabras, qué manera, qué forma tan bonita de manejar el lenguaje, sino qué reflexiones se generan a través de la escritura, para qué escribimos, cuál es el mensaje que queremos transmitir, cuál es la función del arte en la sociedad, ¿no? Históricamente uno se da cuenta que los momentos de crisis son unos momentos también de estallido creativo en todas las artes y desde luego la escritura no se abstrae de esta realidad, todo lo contrario, la pone en evidencia, ¿no? Y podríamos hablar de tantos autores, ¿no? De cómo el mismo Gabriel García Márquez a través de su literatura nos lleva a un viaje por la historia de nuestro país de alguna u otra manera. Entonces creo que es fundamental plasmar la realidad contada por las mujeres. El cuerpo de mujer te pone, y la psiquis de la mujer más allá del cuerpo incluso, te pone en un lugar narrativo distinto y en un lugar de creación distinto. Todas las mujeres no somos iguales, pero a todas seguramente nos atraviesan realidades similares, ¿no? Muy probablemente, y hablábamos extra micrófono, Sandra, hemos planteado, o yo te planteaba, ¿no? Que yo siento y estoy segura que el 98% de las mujeres en el mundo han sufrido algún tipo de violencia, que se haya normalizado, que no la hayamos entendido, que no la filtremos como una violencia de la cual hemos sido sujetos, no quiere decir que no existe. Entonces, la literatura se erige como ese faro y las artes en general, que de alguna u otra manera nos acercan a comprender esa realidad y a, por supuesto, pulsar para transformarla, generar una acción que la transforme, ¿no? Y ese sentipensar está encaminado en que esa humanización de la acción toque al otro.
¿sí? Ya pasamos del lenguaje de la agresión, que por años en nuestro país fue un espacio desde el cual se quiso transformar, pero también hay otros espacios desde los que podemos construir. Yo creo, como decía Gandhi, ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Creo que los colombianos ya no damos más. Creo que tenemos experiencias maravillosas de mujeres con una resiliencia increíble. Y cada que yo me pongo en el lugar de la víctima, porque todas hemos pasado por circunstancias difíciles, pero me gusta decirlo de la siguiente manera: el vestido de la víctima luce muy bien, ¿sí? Es brillante, la gente te quiere ayudar, te abraza, pero tú misma te revictimizas. No, como yo hago de mi realidad una posibilidad que construyo. ¿Y cuántas mujeres que en el marco del conflicto fueron violadas, le mataron a sus esposos, a sus familias, y hoy día se levantan e incluso sonríen y llevan un mensaje y construyen? Es decir, no podemos naturalizar una realidad violenta, pero la podemos empezar a transformar transformándonos a nosotras mismas. El primer patriarcado que hay que sacarnos es el que se nos afincó en la mente y en el corazón, y salir de ahí para lograr transformar el entorno. Si a mí me preguntan hoy día qué me inspiran, yo digo, me inspiran las mujeres, principalmente. Me inspira a pensar en que pueda construir yo una hija que sea sana emocionalmente, como para que una ruptura amorosa no le destruya la vida, como nos pasaba a nosotros. Y entonces habría que pensar la educación hacia dónde le apunta, porque yo creo que lo que tenemos que formar son seres humanos emocionalmente sanos, más allá de si saben sumar, restar o saben de geografía, que por supuesto es importante, es si saben asumir la realidad de la manera más sana posible, sin que se los lleve al suicidio, a adicciones o a una vida lúgubre y triste, sino cómo nos levantamos de la adversidad y construimos de manera colectiva una sociedad posible. También sabemos que ustedes adelantan procesos con comunidades indígenas y con niños de diversas edades. ¿Cómo perciben en ellos los procesos escriturales y qué pasa con quienes no tienen este tipo de oportunidades y están sumergidos en otras formas de ocupar su tiempo libre, como los videojuegos o las redes sociales? Franci. Pues mira, en tiempos de pandemia la virtualidad está a la orden del día. Y si nos resulta a veces complejo a los adultos abstraernos, mantener a los niños al margen, es mucho más complejo, pero hay que darse mañas, ¿no? Los libros siguen existiendo. Hoy día hay libros para niños maravillosos, hermosísimos desde lo visual y desde el contenido. Es desde luego sentarnos a leer con ellos, sentarnos a colorear con ellos, y la reflexión parte para mí misma, porque las tareas del jardín que le dejan a mi hijo a veces me cuestan porque a mí misma no me gusta dibujar, y entonces también es un reto, ¿no? Pero es como nos conectamos y reconectamos con ese niño interior también que a todos nos habita, ¿no? Yo creo que uno puede hacerle la jugadita al sistema de muchas maneras, y es posible siempre y cuando también conectemos con el amor, ¿no? Pero no con ese amor idealizado, sino con ese amor real de poder ver a los hijos a los ojos y decirles: esto se hace no porque yo lo digo o porque sí, sino porque tiene un sentido, o no se hace exactamente por lo mismo. Hay otras realidades que afectan a nuestros hijos que a veces no las cachamos, no las vemos en el momento. Entonces también es urgente que como formadores de niños, no solo de nuestros hijos, sino de los niños que llegan a nosotros, tengamos la capacidad de sentir desde el lugar en que siente un niño, ¿sí? Que no es fácil, porque vamos creciendo y nos vamos desconectando un poco de esa naturalidad, ¿no? Nos llenamos de complejos,
Lo primero que hacemos es llenarnos de complejos. A un niño no le importa si su rostro está sucio, no le importa si su cara está chorreada, si está despeinado. Un niño es un niño. Y vamos creciendo y nos vamos llenando de cómo voy a salir sin maquillaje, cómo no, pero cómo es esta camisa no me viene, me veo gorda, me veo flaca. No, el niño es niño. Y eso es una de las cosas que tristemente perdemos al crecer, ¿sí? Entonces no se trata de ser infantiles, sino de estar de encontrar un equilibrio, ¿no? Entre cómo yo puedo sentir y pensar desde la simplicidad y desde la naturalidad de un niño siendo un adulto. ¿Cómo me quito el prejuicio de que no lo abrazo porque un niño abraza a los otros niños porque sí, porque abrazar es una manera de sentir al otro, pero nosotros estamos siempre con el prejuicio, entonces creo que tenemos que estar desprovistos, sacar, como dicen los abuelos muiscas, vaciar la mochila. Para que algo llegue a nosotros hay que crear el vacío. ¿Y qué nos sirve en la mochila? Lo que estorba, lo que ya no viene. Entonces hay que vaciar la mochila y dejar que entre lo bonito, ¿no? Y construirnos de manera colectiva, siempre lo colectivo. Creo que nos empezaron a ganar cuando nos tragamos el cuento del individuo y dejamos de ser como una unidad. Jimena, ¿qué opinas al respecto, pues, de estos procesos escriturales, tanto de los niños, pero también de las comunidades indígenas? Bien, bueno, como ya lo citaba mi compañera Franci, y como yo ahorita lo estoy recordando con la pregunta, cuando estaba haciendo mi licenciatura en educación infantil, había una materia que se llamaba como infancias y contextos y práctica. Y nos hacíamos la pregunta de si el nombre estaba bien puesto, infancias o infancia. Yo creo y le apuesto a ese reconocimiento de lo multicultural y uno encuentra esa multiculturalidad en los chicos, en los mismos niños, ¿no? Y creo que más que convencida después de además de un trabajo investigativo, también un trabajo formativo actualmente con los chiquis, y es que los chicos nos dan esa posibilidad de acercarnos a ellos, como ya lo citaba también mi compañera, son chicos que no te miran por lo que tienes, sino que van mucho más allá, van a lo importante y te miran por lo que eres. Un niño indígena es un niño con una dulzura impresionante, pero con una carga semiótica y simbólica también impresionante. Uno puede encontrar en un niño indígena muchísima riqueza cultural, y aunque no he tenido el contacto como tal vez sí mi compañera Franci con el trabajo con comunidades indígenas, yo sí siento que hay que hacer una reivindicación del lenguaje, que hay que hacer nuevas búsquedas, hay que reunirnos con ellos, hay que hablar, hay que reconocerlos, porque creo que esto es un valor cultural importante en cada país y no hay que dejarlo perder. Los chicos nos aseguran precisamente eso, digamos, esa continuación de esa carga simbólica y esa carga cultural de las comunidades indígenas, pero también de lo cultural en sentidos más amplios de nuestro país. Entonces, bienvenido todo lo que pueda, todas las organizaciones que puedan acoger la idea del trabajo con los niños y para los niños, ¿no? Porque a veces pensamos mucho en el mundo del adulto y entonces hay un montón de talleres literarios para los adultos y la poesía, pero incluso aquí en Facatativá también, y hay que decirlo, y en otros municipios, semilleros para niños lectores, niños poetas, y eso me parece lindo también resignificarlo y traerlo al contexto a propósito de tu pregunta. Cómo desde las primeras edades nosotros cultivamos en ellos ese afán por leer, ese afán por escribir, y es que ellos también, como también lo citaba mi compañera Franci, son setipensantes. Hace mucho tiempo se tenía la noción de que un niño no pensaba, de que un niño era un adulto pequeño, y hay que darle lugar a la infancia en estos espacios dentro de la pandemia, que además uno se pone a pensar y son realmente los grandes héroes. No es fácil para un adulto estar confinado durante mucho tiempo, mucho menos para un niño que salía al parque a jugar, ¿sí? Ahora me pregunto, las comunidades indígenas, por supuesto, están viviendo
esto de manera diferente. Quizás sí, un niño de la ciudad que estaba acostumbrado a ir a su colegio, a su parque, que salía de la casa, también ese rol, esa posibilidad de pensarnos en la palabra salir. ¿Qué implica salir? ¿Qué implica quedarse adentro? ¿Acaso quedarse adentro implicaría hacer un ejercicio de autorreflexión? ¿Qué implica salir también, percibir el mundo? Esta pandemia quizás eso nos ha quitado un poco, pero nos ha llevado a ese ejercicio introspectivo de pensarnos de quién somos, de pensar a los niños. Yo tengo 2 hijos pequeños y también aquí ahora hablando ahorita con mi compañera Francia decía, bueno, vamos ahorita a una entrevista, pero de repente si de pronto alguno llora, hombre, es la voz de los niños, ¿no? Es la voz de los niños y pienso yo que eso hay que ponerlo en un escenario de celebración porque no ha sido justo para ellos estos meses. Entonces, sí, bienvenido todo lo que pueda sumar para reconstruir esta infancia a veces tan complicada en contextos de violencia como el nuestro. Bueno, pues nomás así en medio de esta entrevista, yo siento sus voces, sus tonalidades muy metafóricas, ¿no? Si así, si como hablan, escriben, pensaría uno. Entonces, pues nos quedan unos minutos, compañeras, para que podamos compartir un poco, como ya lo decía Jimena, la posibilidad de escuchar desde sus maravillosas voces, pues algo de sus palabras. No sé quién quiera empezar. Franci. Bueno, hay un ejercicio que hacemos siempre con el colectivo cuando somos invitadas a algún evento y es el ejercicio de traer la voz de las compañeras que hacen parte del colectivo. El colectivo Poetiza tiene una publicación que es esta, Palabras de Mujer, y bueno, quiero leer un texto de nuestra gestora, la maestra Luisa Isabel Aguilar, que fue quien le dio de alguna manera vida a este proyecto. Ella fue quien lo ideó, quien lo promovió y hoy día, digamos, está gozando de feliz retiro. La maestra tiene ya más, ¿cuántos años, Jime? Es que Jime además, es la suegra de Jimena además. Entonces ella está descansando y nosotras, por supuesto, que mantenemos el proyecto en pie. Página en blanco. Palabra, ven. Está la ventana abierta. Sonido para la música. Cadencia para el ritmo. Contornos de la forma. El sentido es preciso. Armonía para la imagen. Orden, entropía. Todo está dispuesto. ¿Por qué no llegas? Comparte un texto de la compañera también del colectivo Joana Campos. No hice la tarea. Desde mi escritorio, inundado de papeles, no más de 30 pequeños sentados frente a mí, atentos a cualquier palabra que salga de mi boca, soñando cada uno en lo que serán de grandes, en comprar el carro, la casa, en darle todos los lujos a sus padres, en pasear y hacer todo lo que ven en la tele. Las vidas perfectas que venden las pantallas se ven tan frágiles, inocentes soñadores, con arcilla en las manos. Si cuando llegaran a grandes no han entendido el valor de la tierra, si no sienten en los huesos el dolor de su hermano, y si no hacen caso a las voces de los ausentes, entonces tendré que ponerme cero, porque es seguro que no hice la tarea. Y bueno, cierro con un texto mío para darle el paso a mi querida Jimena. Fronteras perdidas. Busco las horas del refugio en mis zapatos. Quizá tenga que ver con el tiempo de los pasos perdidos, de las huellas del caminar errante. Busco horas que navegan en mis lágrimas, versos regados por alguna colina que se derrite de frío, anzuelos clavados en la boca que ya no besa y que en lugar de saliva bebe su sangre. Busco pedazos de piel en las pestañas, aleteos de angustia en las cenizas, poemas mutilados deslizándose en mis pechos. Busco minuteros en mi lengua, segunderos en las cuerdas vocales, horas muertas sobre las palabras. Busco mi sombra del otro lado del techo, huyo de mí, de mi voz, de mi reflejo, cansada de mis ojos rotos,
de mis días de letargo. Busco morirme de alegría. Tantos muertos de tristeza no caben ya en ninguna parte. No hay cielo que contenga la nostalgia, ni infierno que se resista a todas las flores de la primavera. Bueno, maravilloso. Jimena, nos quedan unos minuticos para escucharte, por favor. Bueno, voy a estar por aquí leyendo entrada de Lady Viviana Pérez. Entrada. Ha corroído las entrañas de aves enjauladas en cavernas de juicio, sombras de verdad, surcos cosechados sin fruto, lazos de miedo. Ha relegado el calor de nuestros cuerpos a frías ventanas fabricadas para perder, pero ignoraron fuerzas que confluyen de nuestro ser de abril, 4 esquinas, un sendero, la potencia de alas llamadas para converger. Ignoraron que son sombras inundadas de luz, luces que se activan de estrellas y mar, voces que cantan, diferentes ritmos, pero que se encuentran en una única palabra, ojos que se esconden de los conflictos y la melancolía para perderse en el carril desbordado de la estación que cruza los rieles de la infancia, ser uno, ser solos, ser muchos, ser todos, ser nada, oxígeno y fuego. Y bien, por aquí también les estaré compartiendo un poema que he titulado Palabrario. Antes de la vida las palabras aman, brillantes formas desplegadas forman con finos hilos de tinta coquetas, descubren el misterio decantado, esperando en la orilla del río, estaciones, fueron testigos del tiempo, felices. Guardan azul en sus ojos, gritan hogueras precolombinas, hamacas, ignoto mañana arde impoluto, jungla de recuerdos habitados juega, Kaiser de un juicio sombrío, kantiano, lamenta en su lecho el abandono, lúcido, mientras la sombra lo medita. Niños abrazados corren, nadando, obsoletos los vacíos del alma, orquídeas y palabras que divagan, profesan quejas que arrugan el asfalto, ruinas en cuerpos retratados sobre piel y lienzo, santos, tormentas que lloviznan el papel, tarde, un urdimbre de nostalgias, usan vuestros herederos, el aire, volátiles. Xilófonos agitan la música desconocida, yo habitaré el telar de las palabras, yo, zafiro en tierra, diamante en bruto. Muchísimas gracias. Maravilloso, Franci. Jimena, muchas gracias. Esta noche fría de martes no habría podido terminar mejor junto con el colectivo Poetisa. Gracias, Franci. A ti, Sandra, a la emisora, que me parece un proyecto posible, maravilloso, un oasis en medio de tanto ruido mediático. Creo que es importante que estos espacios sigan presentándose. Muchos años de escuchar esta emisora en diferentes momentos de la vida, y creo que lo que nos hace diferentes definitivamente es que no dejamos de resistir. Nosotros seguimos en activismo poético y seguramente que no será en vano lo que hoy hacemos. Muchísimas gracias. Pues que así sea. Jimena, muchas gracias. A ti, Sandra, a Tatiana, quienes estuvieron también allí de radio oyentes, de radio escuchas. Para mí es un privilegio compartir este espacio con ustedes, a Franci también por habernos acompañado, a las compañeras que están seguramente allí detrás de pantalla. Es un privilegio también poder hacer la invitación para que las mujeres que nos están escuchando escriban. La invitación es que para que no dejemos de escribir, como diría Albert Einstein una vez más, en la angustia nace la creatividad, y que cuando más pesada sintamos esa existencia, más liviana la hagamos sobre el papel. Nuevamente, muchas gracias. Y a ustedes, nuestros oyentes de Concierto para Disentir, muchas gracias de nuevo por su sintonía. A los estudiantes del Semillero de Investigación Ciudadanos X de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En la investigación, a Paola García y Catalina Boza. En el manejo de nuestra base de datos, a Tatiana Igarrero. En el diseño de imagen, publicidad y redes sociales, Gabriel Alvarado, Gilmer León y John Briceño.
En el sonido y coordinación de la plataforma Zoom, Mauricio Peñalosa. En la producción y conducción, Sandra Castro. Dirección de Jorge David Sánchez, y hoy nos acompañó en la conducción Tatiana Igarrero. No olvide conectarse con nuestras redes sociales, suscribirse también en nuestros canales y por supuesto seguir aquí en compañía de la UD 90.4 FM, la verdadera alternativa de la radio. Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias Se encuentran en concierto para disentir el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.